La ocasión que tengo de estar delante del pueblo de Dios, rogando al Señor porque las circunstancias que estemos viviendo, sea cual sea el adjetivo, mientras nos lleven a los pies de Cristo, estaremos siendo edificados, y por ello debemos dar gloria a nuestro Señor. Tenemos y celebramos hoy un culto especial. Me gustaría comenzar diciendo que en la vida de cada ser humano hay acontecimientos que recordamos. Algunos son motivos de alegría, otros podrían ser motivos de tristeza. Muchos de ellos se celebran y los motivos pueden ser muy variados entre todos nosotros. Inclusive, un mismo acontecimiento puede ocasionar o provocar reacciones distintas entre nosotros. Inclusive de manera geográfica. Hay acontecimientos que son relevantes en Cabo San Lucas, pero que no tienen ninguna trascendencia en Cancún. Habrá acontecimientos que son relevantes en México, pero que no significan nada en Australia. Inclusive con respecto al tiempo. Habrá acontecimientos que fueron relevantes en 1975, pero que hoy, en 2025, no tienen ninguna trascendencia. El contexto cultural, económico, social e incluso temporal hacen que los sucesos en la vida de los seres humanos, de las familias, de sociedades, varíen en importancia y en trascendencia. Sin embargo, hay un solo acontecimiento, uno solo, que ha marcado la forma en que se desarrolla este mundo. Este acontecimiento es el nacimiento de Jesús en Belén. Un acontecimiento que el mundo conoce como Navidad. Este suceso impactó la historia y es celebrado en todo el mundo, más allá de una celebración trivial, de una fiesta decembrina, más allá del simbolismo de un árbol de Navidad, de la mezcla con fiestas paganas o a Saturno. El nacimiento de un niño en Belén marca literalmente un antes y un después en la historia de la humanidad. Cada ser humano en esta tierra vive y se desarrolla en un mundo que está marcado día a día, literalmente, por el nacimiento de Jesús. Hace aproximadamente 2025 años de este suceso. Sin embargo, como hijos de Dios, como siervos de Cristo, este acontecimiento tiene una trascendencia que va más allá de este mundo y que tiene un impacto en la eternidad. Para los seguidores fieles de Cristo, este acontecimiento no es una celebración pasajera, sino que tiene repercusiones en la manera en la que existe, en la que vive y se desarrolla cada día de este lado de la eternidad. Los cristianos que conocen a Dios, es decir, que tienen una relación con el Señor, alaban toda la obra del Hijo, incluido su nacimiento. Que el mundo corrompa, distorsione o mal use este acontecimiento o lo aproveche para sus propios deleites, no debe de opacar en lo más mínimo, no debe hacer sombra en el gozo de aquellos que creen que la palabra de Dios es verdad. Porque el nacimiento de Jesús no es un invento del hombre. Es un evento decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo. No se trata de regalos materiales, se trata de un regalo, de el regalo que Dios da para todos aquellos que creen en su obra redentora. El nacimiento de Jesús en Belén, como lo dije, marca un antes y un después en la historia de la salvación. Por esto, la Navidad es el acontecimiento que cambió al mundo. Te pido por favor que me acompañes al Evangelio de Lucas. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 2. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Ahí vamos a encontrar el relato de lo que aconteció en la región de Belén hace aproximadamente 2025 años. Días más, días menos.
Te pido por favor que te pongas de pie para que con reverencia y gozo demos lectura a la porción que estaremos meditando durante esta noche. Leyendo de la traducción de la Biblia de las Américas, la porción que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 20. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas a los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Les invito a que oremos, por favor. Señor Dios y Padre nuestro, Creador Todopoderoso, Señor, nos hemos reunido en su nombre para presentar alabanzas, para bendecir su nombre, Señor. Y ahora en esta ocasión especial, Padre, que le celebramos especialmente a usted, le pedimos que su Santo Espíritu esté con esta congregación de creyentes, esté en esta pequeña iglesia local, Señor. Que su Santo Espíritu nos permita, Señor, conocer más profundamente su palabra, Señor, para poder vivir delante de su presencia, para darle la gloria en obediencia y santidad. Padre, le ruego y le suplico que me sostenga durante el tiempo que estoy delante de su pueblo hablando su palabra, Señor. Yo reconozco, Padre mío, que no soy digno de estar delante de su pueblo hablando su palabra, Señor. Así que le suplico que sea solamente usted, nada de mi cosecha, nada de mí, Señor, lo que se presente delante de su pueblo, porque es su palabra y únicamente su palabra viva lo que su pueblo necesita, en lo que su pueblo se goza, lo que su pueblo y sus ovejas celebran, Señor. Así que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para nuestro santísimo Dios Trino. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador y Rey. Amén. Gracias, pueden ocupar sus lugares. Debemos empezar diciendo que el Evangelio de Lucas está dirigido específicamente a una audiencia griega, una cultura que se sentía fascinada por el ser humano. Por esto la narración en el Evangelio se enfoca principalmente a la humanidad de Cristo. Este libro tiene una función especialmente didáctica,
Por eso se expone de manera completa, sistemática y ordenada todo el ministerio de Cristo, desde su nacimiento hasta su ascensión. Este evangelio es la primera parte de toda una investigación realizada por Lucas. La segunda parte de esta investigación se encuentra en el libro de los Hechos. El objetivo de estos tratados era crear un documento preciso y de fácil comprensión acerca de la vida de Jesús y de los primeros días del desarrollo de la iglesia. Esta es la forma en que se presenta este libro. Si le das vuelta ahí a una página, a Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, vamos a encontrar este sustento. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Una vez más, debemos decir que la fe de los cristianos está lejos de ser una fe ciega. Los relatos de los evangelios no son historias fantasiosas, no son mitos, no son leyendas. Los relatos que encontramos en el evangelio están respaldados por una investigación seria y diligente, lo que los convierte en documentos veraces y con validez histórica aún para los incrédulos. Esta noche hablaremos del acontecimiento que cambió la cosmovisión del mundo entero. El acontecimiento que cambió la forma de existir de todo el género humano y que es el único acontecimiento que tiene hasta nuestros días un impacto que trasciende el tiempo, porque se transmite de generación a generación, que trasciende el espacio, pues tiene la capacidad de traspasar fronteras e idiomas, pero además tiene un impacto que trasciende hasta los aspectos intangibles, pues crea una marca en la cultura del mundo. Más allá de los idiomas, de los usos y costumbres, el mundo, de una manera fiel o de manera corrupta, por motivos santos o por motivos mundanos, como creyentes o como incrédulos, celebran este acontecimiento. Celebran la Navidad. En la sección del tratado de Lucas, que nos expone el nacimiento de Jesús, vamos a desarrollar 3 puntos relevantes sobre este acontecimiento. Y estos puntos nos van a servir como estructura de la predicación de esta noche. Como primer punto, veremos que es un acontecimiento soberano, que marcó la historia del mundo como ningún otro. Como segundo encabezado, veremos que es un evento glorioso en todos los planos de la existencia, tanto material como espiritual, tanto terrenal como celestial. Y como tercer punto veremos que lo que sucedió tuvo tal trascendencia que es digno de celebrarse aun cuando no conozcan el significado profundo de este acontecimiento. Los eventos narrados por Lucas no pretenden comprobar los hechos puntualmente, aunque lo hacen. El objetivo es exponer a los creyentes el hilo narrativo del ministerio de Cristo en la tierra. Comprender la obra redentora nos permite, en primer lugar, evaluar el daño que el pecado hace en nuestras vidas y, por tanto, poder entender la trascendencia y la necesidad que tenemos de un Salvador. Pero mucho más importante, conocer a detalle el ministerio del Hijo de Dios desde su nacimiento hasta su ascensión nos permite conocer y comprobar el amor de Dios en sus 3 personas, actuando sobre su pueblo para hacer efectiva la salvación sin comprometer ni uno solo de sus atributos ni uno solo de sus mandatos. La Navidad, como todo en la creación, es un hecho que expone la soberanía de Dios en el desarrollo de su plan de redención.
El Señor gobierna el universo, pero no como alguien que está moviendo los hilos de unos títeres desde la oscuridad. El Señor mueve voluntades desde las de una persona hasta la de un imperio completo para que actúen de acuerdo a su plan. Escuchemos nuevamente la porción del versículo 1 al versículo 8. Dice: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Como ya mencionamos, este evangelio tenía un destinatario específico: el excelentísimo Teófilo. Todos los eruditos bíblicos coinciden en que era una persona real de carne y hueso. La manera en que Lucas se dirige a esta persona sugiere que era alguien de un alto rango de autoridad y poder. El propósito era que Teófilo y además todas aquellas personas que se acerquen a este evangelio conocieran a detalle la verdad, es decir, que tuviéramos certeza de todo lo que se nos había enseñado. Por esto Lucas se molesta en exponer con tanto detalle eventos, personas y lugares que pueden ser verificables y que por tanto son reales. Lucas inicia este capítulo diciendo: aconteció en aquellos días. Notemos que el evangelista no nos proporciona fechas exactas. Sin embargo, sí puede ubicar este acontecimiento dentro de cierto periodo de tiempo, lo que es suficiente para dar veracidad temporal a este tratado. Para lograrlo, señala un evento que puede ser reconocido por todo aquel que estuviera leyendo este relato en aquel tiempo. Utiliza un evento que trasciende las fronteras geográficas e ideológicas de la comunidad judía. Toma como referencia un evento que había sido dispuesto por las autoridades romanas, quienes en aquellos días dominaban todo el mundo conocido. El emperador César Augusto ordena un censo con el objetivo de mejorar y controlar la recaudación de impuestos en todo el imperio. Este censo permitiría ubicarnos en un punto en la historia. Este censo quedó registrado en el imperio. Incluso hay esculturas que lo celebran. Hacer referencia a lapsos de tiempo con grandes eventos es una práctica que aún celebramos en nuestra sociedad, aún estamos practicando en nuestros días. Por ejemplo, nos referimos a la pandemia como un evento, aunque todos sabemos que no duró un solo día, sino que duró un periodo de entre 6 meses hasta de un año, según a quien le preguntes. Cuando nos referimos a la pandemia, no estamos diciendo una fecha exacta, pero podemos ubicar con claridad este tiempo y lo tomamos como una referencia natural en nuestra vida, sin que esto afecte nuestra perspectiva temporal. La falta de un día exacto no convierte este hecho en algo irreal. Los personajes que se mencionan son perfectamente reconocidos por todos. Los puntos geográficos se pueden ubicar inclusive en nuestros días, de manera que tenemos certeza de que este es un acontecimiento real y verdadero, y además es el único evento en la historia que marcó un antes y un después. Porque todo lo que sucede en este mundo, en cualquier parte del mundo y en toda la historia del mundo, tiene como referencia la Navidad.
El nacimiento de Jesús divide el desarrollo de la humanidad. El tiempo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. La trascendencia histórica es indiscutible, es innegable para cualquier ser humano. Sin embargo, para los creyentes es un acontecimiento que nos da testimonio de la soberanía de Dios sobre todo el mundo. Nos da evidencia de que el Señor reina con poder aún sobre aquellos que no lo conocen, y lo que es más, que están actuando para su propia conveniencia y para su propia gloria, como César Augusto. El nacimiento de Cristo fue anunciado desde que el primer hombre cometió pecado. Dios nos revela en Génesis que el Mesías habría de vencer al mal, pero no solo esto, también nos revela la forma en que sería concebido. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Así que las buenas noticias de salvación y de victoria fueron anunciadas por Dios desde el principio. Adán fue expulsado del Edén con la promesa de que la separación con el Padre no sería su condición eterna, sino que en un punto en la historia, una mujer que no conoció varón daría a luz un hijo que vencería de una vez y definitivamente al mal. En el Antiguo Testamento, Dios nos anuncia y mantiene sus promesas. Lo hace por medio de los profetas, que nos van exponiendo con más detalle el ministerio que había sido anunciado. Sabemos dónde nacería, de dónde vendría su linaje, cuál sería su nombre. Los profetas anunciaron cómo sería su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Así que los detalles que narra Lucas son una evidencia histórica, real y tangible de la soberanía y de la providencia de Dios sobre toda la creación y sobre todas las criaturas, inclusive los incrédulos. La ambición y la tiranía de César Augusto movieron a muchas personas desde el lugar donde radicaban hasta el lugar de donde eran origen. Debemos de considerar el nivel de opresión que Roma imponía a sus provincias. José se vio obligado a moverse con su esposa. En aquellos tiempos viajar era toda una odisea, mucho más con una mujer con un embarazo de 9 meses. Ese niño pudo haber nacido en cualquier momento y en cualquier otro lugar. Pero la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia de Dios decretaron desde antes de la fundación del tiempo y del espacio en qué momento, en qué lugar y bajo qué circunstancia nacería el Señor del universo. Estas circunstancias marcarían su ministerio y nos darían evidencia de la naturaleza de siervo con la que vino al mundo. Nace en una ciudad humilde. Los estudiosos bíblicos, los arqueólogos bíblicos estiman que en el año 1 Belén era un poblado de apenas 300 personas. Era tan pequeña que José y María no encuentran un lugar en donde hospedarse. Y dado la urgencia del estado de María, se resguardan en un establo. El niño nace en este lugar. Las condiciones obligan a los padres a cubrir al niño con apenas algunos trapos. El Mesías anunciado por los profetas se despoja a sí mismo de su gloria y toma una naturaleza física y finita. El solo hecho de nacer ya es humillante para el Todopoderoso, pero por si esto fuera poco, toma la naturaleza de siervo desde el momento de su nacimiento. Esto lo identifica con todos aquellos que están necesitados, pero no de recursos económicos, sino de gracia y de misericordia. Vivió como uno de nosotros y bajo condiciones adversas. Incluso en su muerte fue torturado de manera extrema.
De manera que todo el ministerio de Cristo magnifica la obra expiatoria de nuestro Salvador. El ungido de Dios había llegado a este mundo. Este hecho anunciado y esperado desde el principio no podía pasar desapercibido, porque en sí mismo ya era un hecho glorioso, lo que nos lleva a nuestro siguiente encabezado. Vamos a recordar los versículos del 8 al 14, por favor. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. En ese momento, en el momento en que María da luz, solo 5 personas sabían con certeza lo que estaba sucediendo. 5 personas: María, José, Zacarías y Elizabeth, que son los padres de Juan el Bautista. Juan el Bautista es la 5ª persona que conoce que el Salvador vendría al mundo. Juan el Bautista reacciona en el vientre de su madre ante la presencia de Jesús. Ellos fueron anunciados por el ángel Gabriel de lo que habría de suceder. Esto lo encontramos en el capítulo 1 de Lucas. De manera que las huestes celestiales eran perfectamente conscientes de lo que estaba sucediendo aquella noche y en aquel humilde lugar. Este acontecimiento fue esperado por los ejércitos celestiales desde que Adán fue expulsado del paraíso. Lo estuvieron esperando en todo el desarrollo del pueblo de Israel. El apóstol Pedro nos da evidencia de este hecho en su primera carta. Capítulo 1, versículo del 10 al 12 dice: Pedro hablando acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servirían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante las que se nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelaban mirar. Los ángeles anhelaban mirar este acontecimiento. Ningún otro evento en la historia fue digno de este tipo de alabanza. No se describe en el Evangelio este tipo de manifestación gloriosa ni en el bautismo, ni en la muerte, ni en la resurrección de Cristo. Y no porque estos eventos carezcan de gloria, sino porque simplemente el nacimiento de Cristo incluye todos estos eventos. Están implícitos en ese momento. La próxima vez que un evento de esta magnitud suceda, que un evento tan glorioso como este suceda, no será atestiguado solamente por los ángeles. No serán solamente los ángeles alabando al Rey del universo. Habrá un coro de una multitud de ángeles, pero también de una multitud de personas. Todos juntos estaremos alabando la victoria contundente de nuestro Señor en la eternidad. Serán los ejércitos celestiales, pero también será la iglesia de Cristo. Las noticias son noticias solamente cuando se comparten. Los ángeles debían entonces compartir la buena noticia de salvación para la humanidad. El Mesías había nacido, la promesa se había materializado, el Rey del mundo
había llegado a reclamar su victoria, se hacía necesario dar testimonio de este glorioso evento. El relato nos indica que la noche estaba avanzada. Sabemos que la posada estaba llena, así que podemos suponer que los que la estaban ocupando estaban dormidos. Si alguien en aquella posada hubiera estado despierto, lo más probable es que no estuviera en sus 5 sentidos para poder responder a un evento tan impactante. Así que para recibir las buenas noticias hay que estar atentos. Sin embargo, no muy lejos de allí, los ángeles encontraron los testigos que darían evidencia de este acontecimiento. Un grupo de personas que por su oficio no solamente tenían que estar despiertas, sino que tenían que estar muy atentas a lo que estaba sucediendo. Estas personas eran un grupo de pastores que estaban en vigilia para cuidar a sus rebaños. Estaban perfectamente y conscientemente despiertos. Los pastores eran de condición humilde. Era un oficio que era despreciado por la sociedad. Ellos serían los testigos, quienes darían testimonio del acontecimiento. Dios no eligió a César Augusto, no eligió a Cirenio, el gobernante, no eligió a Herodes, no eligió al Sanedrín para que fueran los testigos y dieran testimonio de este evento. La sabiduría de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. El Señor fue y dio la noticia a un grupo humilde de pastores, débiles, analfabetas. Ellos serían los testigos de la humanidad, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios escoge de lo vil y de lo despreciable del mundo para que su gloria brille al máximo. Este grupo de hombres tuvo la bendición y el privilegio de escuchar la primera predicación del Evangelio de Cristo encarnado. La primera predicación del Cristo encarnado. Y venía de parte de un mensajero de Dios, un ángel del Señor, que no venía solo, sino que estaba rodeado del Shekinah de Dios, del resplandor de la gloria de Dios que lo llena todo. El resplandor que está enraizado y que emana de Dios mismo. La gloria que Moisés pidió ver, que fue anunciada por los profetas, que es honrada en los salmos y que el apóstol Juan exalta en la persona de Cristo. Gloria que podemos ver, tocar y sobre todo conocer en la persona de Cristo. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este acontecimiento tuvo el testimonio del Padre, lo que ya lo hace glorioso. El mensajero del Evangelio, las buenas noticias de salvación son iluminadas literalmente por el resplandor y la majestad de la gloria celestial. No son las facultades del mensajero, es la trascendencia del mensaje lo que llama a la gloria del Padre. Esta gloria afectó poderosamente la mente y el cuerpo de los pastores. Al igual que el pueblo de Israel frente al monte Sinaí, los pastores se llenaron de miedo al ser testigos de tan majestuoso acontecimiento. Porque no hay ser que esté delante de la presencia, de la gloria y de la infinita santidad del Padre, del Todopoderoso, que no caiga aterrado y humillado. Esto porque el resplandor, la perfecta santidad de nuestro Señor nos revela a nosotros mismos con toda claridad lo profundamente impíos que somos. Nos expone delante de nuestra culpabilidad y de las consecuencias de nuestros pecados. Esto es lo que nos pone en la posición correcta para oír la palabra de Dios, postrados y en reverencia. De esta manera es que estamos preparados para oír las buenas noticias. El heraldo del Señor
proclamaría la primera predicación del Evangelio y le dice a los pastores: les ha nacido un Salvador. Y notemos la redacción: les ha nacido. No se refiere a José y a María. Les ha nacido, le está hablando a los pastores. De manera que el mensaje rompe toda barrera, porque el alcance de la obra salvífica no era solamente para José y María, no era solamente para los pastores, no era exclusiva para los judíos, no era solo para el año 1 en la historia, sino que tiene un alcance mundial y extemporáneo. El Salvador que ha nacido, el Salvador del mundo, en ese humilde pesebre se encontraba el Cordero que sería sacrificado como rescate de la iglesia de Dios. Ese niño en ese lugar era Emmanuel, Dios con nosotros. A pesar de que había nacido en un lugar humilde, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es Dios poderoso y admirable consejero. El acontecimiento es glorioso, el mensaje es glorioso. Tanto que una multitud de ángeles se manifiesta en ese momento para romper el silencio. Y se refiere a un ejército de ángeles. Se refiere a seres poderosos, tremendamente poderosos, que en ese momento entonan la primera alabanza de Navidad. Y en esta alabanza se nos expone todo el alcance del plan de redención que está expuesto en toda la Escritura, y lo hacen en apenas una frase: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Este versículo que nosotros leemos en una sola oración nos expone tres premisas distintas. Inicia marcando el propósito de toda la obra divina: la gloria de Dios. Lo que los ángeles están alabando, y de gran manera y a gran voz, es la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esta obra es lo que dará la máxima gloria al Dios eterno. El segundo enunciado nos está marcando el objetivo de esta obra: paz en la creación. Lo que señala implícitamente nuestra posición fuera del alcance de esta obra. Somos enemigos en guerra contra Dios. Nuestra rebeldía provoca una separación delante de la santidad de Dios. Nuestros pecados acarrean sobre nosotros, sobre nuestra existencia, ira y muerte. Sin embargo, los ángeles reconocen que el Mesías de Dios ha llegado al mundo para vivir de una manera justa e imputar esta justicia en su pueblo. Ha llegado al mundo para morir en una cruz por mi culpa y en mi lugar, para pagar mi deuda. Su vida perfecta y sin pecado le da la victoria y la potestad sobre la muerte. Los ángeles alaban el inicio material del plan de salvación. El Mesías ha llegado a este mundo para reunir a su iglesia, para llevarlos al Padre, para tener comunión con sus siervos. Por esto es el príncipe de paz. Él ha venido por sus ovejas sin que ninguna de ellas se pierda. La tercera cláusula de esta oración se refiere a la fuente o al motivo de esta obra del Señor en la creación. Todo esto se debe a su complacencia. La versión Reina Valera dice: a su buena voluntad. No a la de los hombres, sino a la buena voluntad de Dios. Y a lo que se refiere esta oración es a la gracia de Dios, específicamente a la gracia salvífica que es derramada sobre los creyentes. La restauración de nuestra relación con el Señor, que nos trae paz y comunión, es una obra de gracia. Es un regalo gratuito que fluye desde la misericordia de Dios. Porque aquellos que antes que debían morir por sus delitos y pecados contra Dios, son perdonados para vivir eternamente en la ciudad de Dios.
La salvación se hace real y verdadera en la humanidad del Mesías que había sido prometido. De manera que ahora, solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe y solo para la gloria de Dios, podemos vivir eternamente inundados de su gloria. Por esto podemos decir que la Navidad no fue un evento glorioso. La Navidad no fue un evento glorioso. La Navidad es un acontecimiento glorioso. Es en presente activo. Porque la obra de Cristo sigue siendo necesaria. Sigue siendo efectiva. Trae paz entre el Señor y sus siervos. Rescata a las ovejas perdidas. La gracia sobreabunda y está siendo derramada sobre el pueblo de Dios por la buena voluntad del Señor y para su complacencia. Por esto, además de los ángeles, los seres humanos que creen en el mensaje que escucharon, desean acercarse hasta el Señor para celebrar su obra, lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. Volvamos a leer de los versículos del 15 al 20, por favor. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas a los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Aquellos que creen en las buenas noticias de salvación responden a la gracia de Dios de manera inmediata. Los pastores estaban ocupados en sus asuntos. Sin embargo, las buenas noticias de salvación provocaron que dejaran sus actividades y para que fueran a toda prisa hasta el Señor. Y notemos que no fue la manifestación del resplandor de la gloria de Dios lo que provoca el ánimo de moverse. La gloria del Señor los aterró. Los pastores abandonan sus actividades porque habían creído el mensaje que se les había sido predicado, porque escucharon la alabanza de miles de poderosos ángeles adorando al Señor. De manera que es la palabra de Dios, es el llamado del Evangelio lo que mueve a los creyentes. Es el Salvador del mundo lo que provoca pasar del miedo de ser culpable de pecados a estar deseosos de ir a la santidad de Dios, de vivir delante del Dios Santísimo, porque confiamos plenamente en que hemos sido perdonados y salvados. Esta seguridad no está en nosotros, no está en nuestras obras, sino que está en la palabra de Dios, en el Verbo encarnado que restaura la paz y la comunión con el Señor. Esto es lo que nos convierte en adoradores agradecidos y obedientes, pero también en testigos portadores del testimonio de esta obra. Cuando hemos creído en el mensaje, cuando hemos probado y comprobado de la gracia y de la misericordia, de la gloria de Dios en nuestra vida, vamos a tener un fuerte deseo por compartir las buenas noticias. Vamos a querer, a desear que más personas puedan celebrar la obra de Cristo para la gloria de Dios. Notemos que Dios eligió la manera en que los creyentes debían de evangelizar, porque los ángeles literalmente desaparecen de la escena. Así que a partir del nacimiento del Mesías, la manera en que ha de compartirse la buena noticia de salvación es por medio de personas comunes, por aquellos que han creído en el Salvador. Esta forma de compartir el Evangelio sigue vigente y activa en el mundo.
porque hasta nuestros días los seres humanos somos rebeldes a la voluntad del Señor, lo que nos constituye como enemigos de Dios. Así que necesitamos ser reunidos en paz delante del Creador para poder darle gloria. El poder de la obra de Cristo es eficaz y suficiente para rescatar a cada oveja que se encuentra perdida. La gracia y la misericordia del Padre siguen sobreabundando sobre su pueblo, y el Espíritu Santo sigue transformando corazones de piedra en corazones vivos y capaces de escuchar y de responder al Evangelio, a las buenas noticias de salvación. Así que somos nosotros, cada uno de los creyentes en la obra de Cristo que se materializa en el nacimiento, los que respondemos con gratitud, con obediencia y en alabanza a nuestro Señor, a este acontecimiento. Lo hacemos como aquellos pastores y como cada creyente que está pronto a compartir este acontecimiento. Lucas hace una anotación especial sobre la actitud de María. Dice que ella estaba atesorando lo que estaba sucediendo. Ella estaba guardando, estaba juntando todos sus pensamientos. No solo lo que había sucedido esa noche, sino todo lo que le había sucedido desde el momento en que fue anunciado su embarazo. Esta pequeña nota debe de animar a cada creyente a que esté atesorando la gracia de Dios que ha recibido. Nos invita a ser conscientes del lugar y de la condición de la que fuimos rescatados, a ser plenamente conscientes del costo de nuestra paz delante del Señor, para que con fe y esperanza creamos en esta obra y en el alcance que esta obra, las repercusiones que esta obra tiene en nuestra vida. Este acontecimiento histórico, real y verdadero, que pone de manifiesto la soberanía del Señor, no solo sobre sus ejércitos, no solo sobre los creyentes, sino que expone su soberanía sobre toda la creación. Vuelvo y repito, incluso sobre aquellos que no lo conocen. Este acontecimiento en el que Dios manifiesta el resplandor de su gloria, donde se nos comparte el mensaje glorioso de salvación y donde miles de seres angelicales alaban la obra del unigénito Hijo de Dios, es un acontecimiento digno de celebrarse. De la misma forma que los ángeles, los pastores ven la gloria del Señor en ese niño que está envuelto en trapitos y en aquel humilde lugar. Lo sabemos porque actúan de la misma forma en la que actuaron los ángeles. Se llenaron de gozo, glorificaron y alabaron al Señor, porque ellos vieron con sus ojos al Verbo hecho carne habitando entre ellos. Los pastores sabían con certeza que esto era una obra de Dios y que estaban delante de Dios. La gracia salvífica incluye el don de la fe en cada elegido del Señor. Esta fe y esta confianza se manifiestan en una celebración que explota en alabanza. Y no solo cuando ellos estuvieron delante del pesebre, sino en cada momento de su existencia. Porque Lucas dice que los pastores volvieron a su lugar, es decir, volvieron a sus actividades regulares, pero lo hicieron de una manera radicalmente distinta, porque pasaron de estar llenos de terror a estar llenos de alabanza. Así que el objetivo del Evangelio, el resultado final de las buenas noticias de salvación, es una vida eterna en alabanza y para la gloria del Señor. No alabamos a Dios como un adorno en el servicio o en el culto dominical. No tenemos alabanzas para que nuestro grupo de alabanza se luzca. Lo hacemos como una respuesta consciente, natural y lógica del conocimiento que tenemos de Dios. Alabamos al Señor porque Él se reveló a nosotros. Le adoramos porque solo por su gracia podemos tener una relación eterna y en paz con Él.
La investigación profunda de Lucas no incluye la fecha exacta de este acontecimiento. Es cierto que hay muchas tradiciones paganas y muchos simbolismos que se revuelven con este acontecimiento, pero esto solo indica que el mundo, de una manera o de otra, conmemora este hecho. Como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 15, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia o por contienda, otros en buena voluntad. Y en el versículo 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún más. Los pastores fueron testigos de este acontecimiento y lo contaron con toda fidelidad. Es verdad que el mundo ha corrompido, ha adulterado este mensaje, pero nosotros tenemos la verdad en las Escrituras. Ahora nosotros que conocemos y que creemos en el Evangelio, celebramos como aquellos ángeles y como aquellos pastores la encarnación de nuestro Señor. No como una fecha, sino como la obra que marca la materialización de la promesa hecha en Génesis. Lo que celebramos entonces es el acontecimiento que marcó el antes y el después de la historia de la creación. Celebramos aquello que cambia nuestra condición de enemigos de Dios, ahora como hijos de Dios. No celebramos una fecha, celebramos la fidelidad del Señor, pues cumplió todo aquello que había prometido. Celebramos el amor del Hijo, pues se despojó de su gloria y nace de una mujer para ser siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Celebramos y alabamos la gloria de Dios que está entre nosotros, por nosotros y con nosotros, porque la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre para morir en la cruz, para redimir, para rescatar a su pueblo, para darles la salvación solo por gracia. Si fue el 24 de octubre, el 24 de diciembre o el 24 de enero, si fue en el año 1 antes de Cristo o después de Cristo, no cambia en nada esta verdad. No cambia en nada la veracidad, la importancia y la trascendencia de este acontecimiento para el mundo entero. Y mucho menos cambia en algo la trascendencia que tiene para el pueblo de Dios. Así que esta noche dile a todos feliz Navidad. Te animo a que donde estés y con quien estés, le compartas esta porción del Evangelio. Compártele las buenas noticias. El Salvador nació para rescatar a todos aquellos que creen en su nombre, para reconciliarnos y reunirnos en paz con el Padre y para darnos vida eterna, para alabar y glorificar al Señor como un solo cuerpo, como un solo pueblo. Compártele a quien te escuche que Dios mismo se ha hecho como uno de nosotros, con todas nuestras limitaciones y debilidades, y que aún así no pecó. Compártele que por el sacrificio de Cristo en la cruz nuestros pecados fueron perdonados y que ahora no hay nada que pueda impedir a ningún creyente estar delante de la gloria del Señor. No tengas duda, no hay regalo ni más grande ni mejor que este. Jesús nació. Lo hizo para la gloria de Dios, para traernos paz y como un regalo de su buena voluntad. Y este es el único acontecimiento digno de celebrar. Ayer, hoy y siempre. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados,
Si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Les invito a que oremos. Señor de gloria y Padre de las luces, Señor, su gloria resplandece sobre su pueblo, Señor. No la podemos ver como esos pastores, Señor, pero la podemos sentir, Señor, brillando en nuestro corazón, porque su Santo Espíritu nos da convicción de que somos sus hijos, de que somos su pueblo. Señor, esta noche su iglesia se reúne, no para celebrar la fecha, Señor, sino para celebrar el acontecimiento de la inauguración material de ese plan que usted echó a andar, Señor, por su buena y perfecta voluntad. Padre, qué gran regalo nos ha dado, Señor, la salvación por medio de su Hijo. Qué gran regalo tenemos, Señor, porque Jesús ha nacido, porque su obra, Señor, nos trae paz delante de usted, porque por su obra, Señor, podemos darle la gloria que solamente usted merece, porque por su obra, Señor, somos restaurados y reunidos en comunión con usted y para vida eterna. Gracias, Padre. Gracias por lo que usted ha hecho en nosotros. Todo el honor, toda la honra y toda la alabanza sean para nuestro Dios eterno. Oramos delante de la presencia de Dios, delante de su santidad, porque Jesús ha nacido, Jesús vivió, murió y resucitó. Por eso le llamamos Salvador, Señor y Rey. Amén. Ahora, mis amados hermanos, los invito a ponerse de pie para que como aquellos ángeles, para que como aquellos pastores celebremos, alabemos el acontecimiento que cambió al mundo.